El siguiente es un programa que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres, representantes o responsables. La batalla espiritual. No es momento de llorar, ni el pasado recordar. Es tiempo de levantarse y no dar un paso atrás, porque la guerra continúa, no hay tiempo de descansar. Muy buenas tardes, tenga toda esa hermosa audiencia que hoy nos está viendo a través de estas pantallas de Visión Divina TV, Canal 12 por Picture y Cable Tumeremo. Es un placer para nosotros una vez más poder compartir esta hora en este programa Mujeres que Oran con todos ustedes que sabemos que estaban allí atentos en espera de nuestra programación para el día de hoy. Un lunes más donde podemos estar en este lugar y damos gracias a ese Dios maravilloso, pues nos ha regalado un día más de vida, un día más en bendición, en bienestar, en salud, en abundancia, y donde hemos podido alabar y glorificar el nombre de ese Dios maravilloso. En esta tarde me encuentro acompañada de dos hermosas mujeres, como lo son mi compañera Alba Celeste de Castillo y nuestra invitada especial para esta tarde, la pastora María Agnes de Acosta. Buenas tardes, bienvenida pastora a nuestro programa Mujeres que Oran. Buenas tardes, de verdad que es un placer poder compartir este tiempo con ustedes. Gracias por la invitación, tanto del canal Divina TV, ¿verdad? Y a todas las personas que nos están viendo a través de estas pantallas. Muchas bendiciones para su vida y esperamos que este tiempo pueda ser de edificación y de bendición para cada uno de ustedes y sobre todo las familias de Tumeremo. Amén, así es. Pues le instamos una vez más a todas esas personas que están allí acompañándonos lunes tras lunes a que no se aparte de este programa, porque hoy pues traemos un tema muy importante, lo cual lleva por título la oración, que es la llave que abre todas las puertas. Así que pues hoy una vez más el Señor trae una palabra en tu vida, el Señor una vez más va a hablar a tu vida. Así que querido amigo y amiga, no te apartes de estas pantallas. Amén, amén, así es. Entonces vamos a hablar en esta tarde de la llave que abre todas las puertas. Y quiero compartir con todos ustedes un verso de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 65, dos versos, el versículo 4 y el versículo 5 de este capítulo 65. Y nos dice la palabra de nuestro Dios: bienaventurado aquel que tú escogieres y trajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa y de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás, tú en tu justicia, oh Dios de nuestra salvación. Hermosa palabra que está llena del poder y de la gracia de Dios, que alienta nuestras vidas y que nos fortalece con tan solo nosotros poder escuchar o leer este pasaje, estos versículos de la palabra de nuestro Dios. Y hay una promesa acá en este pasaje, en este verso, que nos dice que con tremendas cosas el Señor nos responderá. Y para que alguien nos responda, nosotros debemos tener una conversación con esa persona, debe haber una petición. Y de eso se trata la oración. Dijimos que la llave que abre todas las puertas es el tema de esta tarde. Y esa llave que abre todas las puertas, pastora María Agnes, ¿cuál será esa llave? ¿A cuál cerrajero tenemos que ir? ¿Dónde tenemos que mandar a fabricar esa llave? Indiscutiblemente, ¿verdad? Cuando se nos rompe una llave en la casa
o en cualquier habitación, una ventana, una puerta, vamos al cerrajero a que nos haga una llave idéntica a la que la cerradura necesita, ¿verdad? Así es. Pero cuando estamos hablando del reino de Dios, cuando estamos hablando del pueblo de Dios, cuando estamos hablando a nivel espiritual, el cerrajero es Dios, ¿verdad? Amén. Ahí es donde encontramos haciendo uso de la llave correcta, que es la oración, que es una de las armas más poderosas que el Señor nos ha dado para conquistar. La oración, la llave que nos abre todas las puertas y sobre todo que nos da acceso al Padre, al cielo y a sus bendiciones, es la oración. Y es una de las llaves más poderosas que tenemos y que definitivamente es la más importante, tanto en nuestra vida espiritual como hijos de Dios, el poder tener una relación, una comunicación con Dios a través de la oración. Amén, así es. Y hay algo muy hermoso en cuanto a la oración, que la oración es el único medio por el cual nosotros nos podemos comunicar con ese Dios maravilloso, con nuestro Padre. Y además de eso, al igual que la música, es un lenguaje universal en todo el mundo. Todo ser humano, toda creación de Dios, toda criatura de Dios usa esa llave para abrir todas las puertas y como medio de comunicación con ese Padre Celestial. Qué maravilloso, ¿verdad? Así es, y es bien interesante porque nosotros podemos tener miles de formas de cómo comunicarnos, ¿verdad? A través de señas, a través de miradas, a través de mímicas, pero es increíble porque con Dios solamente tenemos una llave, una vía, y es la oración. La oración es lo que nos da acceso, lo que nos permite a nosotros poder establecer con Dios una relación. Por supuesto, Dios, que es nuestro Padre, se comunica con nosotros a través de su palabra. Ese es el lenguaje de Dios para nosotros, amén, sus hijos, para sus criaturas, para la creación. Pero nosotros como hijos, como seres creados por Dios, la única vía que tenemos de acceso al Padre es a través de la oración. Amén, así es. Claro que sí, pues por supuesto que con la oración todo lo podemos. De hecho, si nos ponemos a ver, pues en la Biblia relata pues las diversidades o las diferentes historias de personajes donde oraban al Señor, donde pues suplicaban a Él. Por ejemplo, tenemos el caso de Elías, cuando él oró para que lloviera, para que se detuviera la lluvia. Vemos también otro caso del rey Ezequías, cuando él oró para que el Señor tuviera misericordia, pues y así sucesivamente. Pues la Biblia se basa en personajes que tuvieron fe en aquel tiempo, porque obviamente la fe va acompañada con oración. Pero Pastora María Ángeles, ¿qué sucede cuando de pronto nosotros, porque dimos en una palabra clave, ¿verdad? Dice que la oración es la llave que abre toda puerta, pero ¿qué sucede cuando de pronto un cristiano utiliza esa llave y quizás esa puerta no abra? Bueno, fíjate que es bien importante que nosotros tengamos entendimiento de cómo se debe orar, porque no es orar. Mira, en el plano educativo nos han enseñado a nosotros que la comunicación es entre dos personas, ¿verdad? Hay un emisor y un receptor. Por supuesto, uno envía el mensaje, el otro lo recibe, lo interpreta, luego emite una respuesta. Esa es la manera correcta en cómo nosotros debemos comunicarnos. Pero muchas veces nosotros en la oración, ¿verdad? Pareciera que oramos, pero nada está ocurriendo en medio de nosotros. Y yo he aprendido en este caminar con el Señor, que ya llevo unos cuantos años, que muchas veces Dios en medio de esa espera está trabajando en nuestro carácter y está trabajando en nuestra vida. Muchas veces en esa espera el Señor está probando nuestro corazón, ¿sí? Porque muchas veces, Alba, oramos nuestras emociones y muchas veces hasta nuestros caprichos, ¿sabes? Oramos nuestros caprichos, lo que nosotros queremos, pero no oramos conforme a la voluntad de Dios. Entonces necesitamos tener entendimiento de que Dios no va a responder caprichos, Dios va a responder nuestras oraciones conforme su voluntad para nuestra vida.
Entonces, en ese tiempo de espera, el Señor está trabajando de tal manera en nosotros que está alineando también nuestro corazón, si realmente lo que estamos orando es lo que deseamos, si estamos orando conforme a la voluntad de Dios, si estamos orando realmente de la manera correcta, porque también en la oración es importante la fe, por supuesto que sí, porque la fe es lo que te va a llevar a creer a ti que eso que tú estás orando va a llegar a tu vida, va a venir una respuesta, el milagro va a acontecer, tú vas a permanecer con esa convicción. Pero también en la oración hay algo muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta y es la palabra. Y hay veces que oramos, pero no tomamos en cuenta la palabra, sino que usamos una cantidad de palabras de nuestro propio léxico, ¿verdad? Pero no implementamos la palabra de Dios. Y la misma Biblia nos dice que la gente dice así: la oración del justo puede mucho. Y realmente la Biblia no dice eso. La Biblia dice: la oración eficaz del justo es la que puede mucho. ¿Y cuándo la oración se vuelve eficaz? Cuando tú usas la palabra de Dios para orar y comunicarte con Dios. Amén, así es. Y hay algo muy importante también, es que para nosotros tener una comunicación con alguien, debemos ir a un lugar. Si yo quiero tener una conversación con usted, yo debo ir a su casa, debo buscarla, debo fijar una hora, citarme con usted y tenemos una conversación. Y entablamos una comunicación y pues una amistad o una relación que tal vez va a perdurar por mucho tiempo. Pero ¿qué ocurre cuando yo dejo de ir a su casa, yo dejo de buscar esa comunicación con usted, esa relación con usted? Hay algo muy, muy importante, y es que cuando nosotros dejamos de orar, nosotros estamos negando a Cristo y nos estamos apartando, nos estamos alejando de los cielos, nos estamos alejando del mundo espiritual. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, definitivamente las relaciones que más se fortalecen es donde hay una relación constante y fluida, ¿verdad? Amén. Muchas veces es como la relación entre pareja. Imagínese usted llegar a su casa, aquí todas tenemos nuestros esposos, nuestro hogar, nuestra familia, y llegar a nuestra casa y ver a nuestro esposo en la mañana cuando sale a trabajar y verlo en la noche cuando llega solamente a comer y a dormir, y que eso sea una rutina que se haga los 7 días de la semana, los 40 o 30 días del mes. A la final, ¿cómo, verdad? ¿Cómo se vuelve la relación? Muy débil, hay mucha ausencia, se va perdiendo el amor, se va perdiendo el afecto. Llega un momento en que la relación se quiebra. Con Dios no hay mucha diferencia en realidad, porque la verdad es que nosotros, más que todo nosotros, porque Dios desea disfrutar de nuestra compañía, por supuesto que sí, pero si analizamos los dos casos, entre Dios y nosotros, ¿quién necesita más de quién? Nosotros necesitamos más de Dios. Dios es como nuestro oxígeno, ¿verdad? Nosotros sin oxígeno, y eso lo leía hoy, no podemos vivir. Nosotros sin Dios somos nada. Jesús lo dijo así: sin mí nada podemos hacer, Juan capítulo 15, ¿verdad? Entonces debemos entender que nuestra relación con Dios debe ser algo de todos los días. Debe convertirse en un estilo de vida, tener un lugar donde tú sabes que te vas a encontrar con Dios, que te vas a encontrar con tu Padre, y que allí tú vas a disfrutar de su presencia, pero que Él también va a disfrutar de tu presencia. Entonces es importante que nosotros tengamos ese tiempo con Dios, y ese tiempo es innegociable. El primer respirar en la mañana debe ser el buenos días para Dios, porque también es la forma como tú tengas esa relación. Pues hay personas que tienen una relación con Dios, pero es una relación muy, muy vacía, muy mecánica, muy monótona, muy fría.
y creen que darle los buenos días a Dios, eso carece de sentido, cómo tú le vas a dar los buenos días a Dios, pero es que se está hablando de una relación, es de una relación que fluye, que debe ser fluida, pues debe tener ese aspecto afecto de ti con tu padre y de tu padre contigo, ¿verdad? Entonces esos detalles de levantarte, de darle los buenos días al Señor, de tener tu tiempo con Dios, de contarle al Señor, de repente, no tus problemas, pero de contarle al Señor cuál es el deseo de ese día, encomendar a Dios, como dice la Biblia, encomienda a Jehová tu camino, camina, confía en Él y Él hará. O sea, todas esas cosas son importantes. Entonces, tener un lugar y tener un tiempo, tener una hora donde tú sabes que ese tiempo es para Dios, es un momento importante para mantener fortalecida esa relación entre Dios y tú a través de la oración. Amén. Amén. Y la palabra de nuestro Dios, como bien sabemos, está llena, repleta por todos lados de promesas de parte de nuestro Dios. Muchísimo. Pero sucede algo, pastora, que una promesa es una semilla que aún no está sembrada en tierra. Aunque tiene el germen de la vida dentro de ella, es necesario que ésta pase por ese terreno de preparación que es la oración, para que ella pueda germinar, nacer y crecer y dar fruto. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros llevar a un pueblo a que pueda entender que las promesas de Dios no solo son decir, bueno, yo estoy leyendo acá la Biblia y encontré, acá dice, honra a tu padre y a tu madre y serán alargados tus días sobre la vida, en la vida, tendrás largura de días? Esa es una promesa para los hijos. Bueno, esa promesa se va a cumplir sobre mi vida, pero solo con leerla y declararla, esa promesa se cumple o hay que hacer algo más, o infinidades de promesas. Tal vez ese no es el ejemplo más adecuado, pero promesas de vida, promesas de salvación, promesas de restauración, promesas de financieras que hay en la Biblia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, aparte de leer y declarar esa promesa, para que puedan hacerse realidad, para que puedan pasar del plano espiritual al plano material en el cual nosotros hacemos vida diariamente? Bueno, fíjate, la palabra de Dios consta de dos fundamentos sumamente importantes, de dos elementos esenciales, que es el principio y la promesa, ¿verdad? Amén. Tú pusiste un ejemplo bien interesante, que es uno de los más claros para entender lo que te quiero decir. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra y tengas largura de vida, ¿verdad? Hay una promesa que te va a ir bien y que vas a tener largura de vida, pero esa promesa es un candado que tú tienes que abrir con una llave. ¿Y cuál es la llave que va a abrir ese candado? El principio con la cual esa promesa está ligada. O sea, tú no puedes separar el principio de la promesa. Están tan ligados que tú no lo puedes ni cortar ni separar. No se puede. Entonces, esa promesa se va a cumplir cuando tú hagas uso del principio, que es la llave que va a abrir ese candado. ¿Cuál es el principio? La honra. El amor, el cuidado, el respeto, el valor que tú le des a tus padres, la obediencia que tú le des a tus padres. Entonces, honra a tu padre y a tu madre, esa es tu parte como hijo de Dios, ese es el principio que tú vas a cumplir, que Dios demanda de ti. Y entonces, la otra parte que le toca a Dios es la promesa. Entonces, esto es así, tú cumples principio y Dios cumple promesa. Ahora, ve lo que dice la palabra con respecto a la oración. Jeremías 33:3, ¿qué es lo que dice? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Allá hay una promesa, pero también hay un principio. ¿Cuál es el principio? Clamar y clamar. Y el clamor, primero, no es cualquier oración, no es una oración fría, no es una oración que va cargada de emociones, monótona o como para salir del paso, porque a veces hacemos eso con Dios. Sabemos que tenemos que orar
y como sabemos que es malo no orar, entonces bueno, nos queda salir del paso con Dios. Yo lloré todos los días, ¿verdad que sí? Entonces, el principio es clamar, y el clamor va cargado de una oración ferviente, de un corazón lleno de fe, de un corazón apasionado por Dios, de una persistencia. El clamor es una oración que sale de lo más profundo de tus entrañas, es algo que sale de lo más profundo de ti, no es cualquier cosa. Por eso es que tiene la palabra clamor. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo, que cómo debemos orar no sabemos, pero que el Espíritu Santo intercede por nosotros con deseos indecibles, con gemidos, ¿verdad? indecibles. Entonces, ¿qué pasa? Que no es cualquier forma, es esa oración que persiste, es esa oración que tú sabes que está traspasando los cielos, que está trayendo como un rompimiento, es algo que está cortando, es algo tan profundo que está cortando dentro de ti, y que más que palabras es tu mismo espíritu ya en un plano sobrenatural y mayor, teniendo comunicación con Dios. Entonces el principio es clamar, y para eso el clamor tiene que ir cargado de fe, de convicción, de autoridad, tiene que ir cargado, es una oración persistente, constante, hasta que tú veas una respuesta en eso que tú estás orando. Y cuando tú haces eso, cuando tú cumples ese principio, entonces Dios cumple lo otro. Lo otro es, clama a mí, yo te responderé, yo te voy a responder y te voy a enseñar lo que tú necesitas que yo te enseñe, o sea, cosas grandes y ocultas que aún tú no has visto, pero que yo te voy a mostrar. Entonces, definitivamente, en esa dimensión es donde nosotros debemos estar conectados en oración con Dios, cumplir el principio de la oración correctamente, y entonces Dios, que es justo y que ha prometido cumplir sus promesas sobre nuestra vida, ¿verdad? Entonces Él va hacer realidad su parte. ¿Cuál es su parte? Bueno, traer respuesta a la oración, desatar el milagro, abrir las ventanas de los cielos, abrir esa puerta que necesitamos que Dios abra, manifestarse en esa situación donde necesitamos una intervención divina de Dios, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros vamos a comenzar a ver eso sobrenatural de Dios. Amén, así es. Por supuesto que sí, pues definitivamente, pues esto es un arma que Dios nos ha entregado, lo que es la parte de la oración. Yo diría que pues lo ligo, como usted mencionó hace un momento, debemos hacerlo como estilo de vida pues en nosotros. Yo diría que, por ejemplo, lo pongo como ejemplo, a veces nosotros tenemos llaves, ¿verdad?, de diferentes cosas, que si del carro, que si de la casa, que si de la cocina, una llave específica para cada para cada lugar, pues, o para cada objeto. Entonces así también pues el Señor lo hace en nuestra vida, ¿verdad? Él nos ha entregado una llave con el cual podemos abrir, pues, y para poder cumplir todas esas promesas que Él desglosa en su palabra. Pero ¿qué sucede? Que hoy en día pues hay personas, o bueno, me incluyo yo también allí, o habemos personas que a veces se nos olvida con qué propósito el Señor nos entregó esa llave. A veces se nos olvida, ¿verdad?, que mediante algún problema, mediante alguna circunstancia, mediante alguna situación que se nos presente, esa es la única llave a la cual nosotros podemos recurrir. Entonces, Pastora Mariagni, ¿qué consejo usted le daría en esta tarde, pues, de pronto, a aquellas personas que nos están viendo a través de las cámaras, que tal vez se ha olvidado de esa promesa, tal vez a lo mejor el Señor pues ha depositado o ha entregado esa llave, pero de pronto la persona se desanimó, de pronto la persona pues tiene deseos de retroceder, deseos de tirar la toalla, de pronto a lo mejor es una persona con propósito, pero hizo algo y tal vez se siente culpable? ¿Qué consejo usted le da hoy en día, o sea, en esta tarde, a esas personas que nos están viendo a través de estas cámaras? Bueno, mira, hay algo bien curioso
y quiero que todos los que nos están viendo, ¿verdad?, a través de esta pantalla puedan tener entendimiento de lo que voy a compartir con ustedes. Y yo sé que nos vamos a sentir identificados todos. El problema de muchas personas, de muchos cristianos, la misma iglesia, el pueblo de Dios, el detalle de esto que estamos compartiendo acá, que es la oración, es que el problema de no recibir respuestas de Dios o milagros de Dios o intervención divina de Dios en nuestras vidas es que simplemente la oración se vuelve un deseo y nada más, ¿verdad? Un deseo y nada más. Yo deseo, o sea, te lo explico así, yo deseo que mi esposo cambie, yo deseo que mi hogar cambie, yo deseo que mi familia cambie, yo deseo que mis hijos cambien, yo deseo que el país cambie, yo deseo, o sea, yo deseo, todo se basa en deseo, yo quiero, yo deseo, ¿verdad? Pero la oración no se puede quedar en un deseo, no se puede quedar en un deseo. Nosotros tenemos que pasar a otro nivel con Dios, porque la misma palabra dice que Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe cuál es nuestro deseo. Realmente Él sabe que nosotros deseamos que nuestro esposo cambie, que el esposo cambie. Si tenemos una circunstancia difícil en la familia, al nivel que sea, económico, espiritual, emocional, con un hijo, deseamos que esa situación cambie, ¿verdad? Y pienso que no es cuestión nada más de ser cristiano. Hay gente que no es cristiana, pero que de alguna manera tiene su fe puesta en el Señor, ¿verdad? Y también quiere eso, también quiere cambios, también quiere transformaciones. Todos deseamos eso en la vida, pero es que simplemente es un deseo. Es un deseo, nos quedamos allí simplemente en el deseo y no pasamos de allí. Entonces, definitivamente, para responder a la pregunta, ¿verdad? Y el consejo que yo le doy a todas las personas que nos están mirando en este programa, que precisamente tiene el nombre de las mujeres que oran, es insistir y persistir. Yo he aprendido que en la perseverancia es que nosotros vemos el fruto. En la perseverancia es que tú vas a ver la consolidación de tus sueños. En la perseverancia es que tú vas a ver la consolidación de aquellas cosas que tú anhelas y deseas. En la perseverancia es que tú vas a ver el cambio, es que tú vas a ver la transformación de tu familia, es donde tú vas a ver la transformación de tu matrimonio, es donde tú vas a ver la transformación de tus hijos, es donde tú vas a ver la transformación de tu economía, donde vas a ver tu sanidad, tu restauración, es decir, todo aquello que tú quieres ver. En la perseverancia y en la insistencia con Dios, esa es la clave para tú desatar milagros. No puedes darte el lujo ni el gusto de soltar, sencillamente porque tú no estás viendo que Dios haga lo que tú quieres al instante, al momento. Comenzamos este programa diciendo que la fe, que en medio de la espera Dios desarrolla nuestra fe, Dios prueba nuestro corazón, Dios también fortalece nuestra esperanza, ¿verdad? Entonces, no puedes desistir. El problema es que oramos hoy y queremos que Dios responda mañana. O venimos hoy a la iglesia y queremos que ya Dios, porque venimos a la iglesia, haga el milagro mañana. Y las cosas con Dios no funcionan de esa manera. El secreto está, y la misma palabra de Dios lo demuestra, bíblicamente lo demuestra, que la oración persistente, continua, insistente, perseverante es lo que desata milagros, es lo que abre puertas, es lo que nos da acceso a aquello que nosotros queremos conquistar y alcanzar en el Señor y en nuestra familia y a nivel económico, a nivel de salud, al nivel que usted quiera poner como ejemplo hoy. Te aseguro que si tú cumples o tú pones en acción este consejo de insistir, de persistir, de no soltar eso, mira, yo te aseguro que toda persona que haya invertido tiempo en la oración nunca ha sido una pérdida de tiempo. Y lo vemos a Ana orando por un hijo, una mujer estéril físicamente, y vemos a Ana cómo fue a la presencia de Dios, a la casa del sacerdote, y cómo oró Ana. Ana oró persistente, insistió al punto, fue tan fuerte la oración de Ana que el sacerdote, cuando la vio, ¿qué pensó? Que estaba borracha. Vemos la oración de
de la viuda en Lucas capítulo 18 de la Biblia, cuando ella necesitó ir al juez y que el juez peleara su causa y que el juez le diera. Bíblicamente antes las mujeres viudas no tenían defensa. O sea que cualquier caso que una mujer viuda pudiera llevar a un juez era un caso perdido. ¿Por qué? Porque no tenía un hombre que la representara, no tenía un hombre que la defendiera. Y esta mujer, ¿qué hizo? Esa mujer para acortar el tiempo, esa mujer le salía literalmente al juez hasta en la sopa. Esa mujer buscaba, ese hombre salía a trabajar y cuando le preguntaba a la secretaria, mira, ¿a quién hay que atender yo? La viuda. Salía del trabajo la viuda, llegaba a su casa la viuda viuda le salía en Facebook, le salía en Instagram, le salía en WhatsApp, le salía en todos lados donde el juez iba a una reunión de negocio, a un restaurante y estaba la viuda. O sea, la viuda es un vivo ejemplo de lo que un cristiano debe hacer cuando está en oración, ferviente, persistente, tocar hasta que se te abra. A la final, ¿qué pasó? Este juez dijo, esta mujer me tiene loco, ya me la encuentro en todos lados, la veo hasta, parece Drupi ya, la veo en todos lados, o sea, es un fantasma, no está, pero la veo, porque ya me tiene hasta psicológicamente afectado, porque es que en todos lados me sale, y a causa de eso, el juez tuvo que apelar a favor de la viuda, o sea, él defendió a la viuda y ella ganó su caso, pero porque fue constante. Pero si ella hubiese ido, hubiese tocado hoy, si el juez le dice yo no te voy a resolver el caso, yo no te voy a atender, yo estoy muy ocupado, es más, tú estás vieja, no, anda a otro lado ¿qué hubiese pasado? No, ella no hubiese. Reaccionamos de esa manera, no, hombre, bueno, ya lloré. Sí, oramos hoy. Ella no me va a responder nada, ya eso está listo, ya le respondo. Pero es que, mira, yo me he encontrado con personas que dicen así, pastora, pero usted dijo que si yo, ¿sabe que muchas veces en la iglesia hacemos proyectos de conquista, también para llevar a la gente a crecer en fe, 7 semanas de milagro, 5 semanas de milagro y todo? La gente va 7 semanas. Se terminaron las 7 semanas. Mira, ¿qué te pasó? Que no, pero 7 semanas y yo no he visto nada. Mi hermano, pero tú estás poniendo una semilla. Que tú dijiste algo bien importante. La semilla tiene su proceso. La semilla tiene su momento de ser sembrada, de fortalecerse de los nutrientes de la tierra, de echar. Primero es interesante porque la semilla primero echa sus raíces en la tierra para después hacer visible el fruto. Entonces suelta y dice, no, es que 7 semanas, hermano, pero tú no puedes echar por la borda un tiempo donde tú has invertido en buscar a Dios y en esperar que Dios haga algo en tu vida. Entonces, por eso te digo que no es una cuestión de orar hoy y pensar que Dios va a traer una respuesta mañana. Nosotros tenemos que ser como esa viuda, insistir. Dios no va a responder tu oración sencillamente porque por conceder nada más un simple deseo de tu corazón. Dios va a responder tu oración porque tu insistencia le va a demostrar a Dios la fe que tú tienes y que tú mantienes en Él, y eso es lo que va a hacer que Dios se sorprenda ante tu caso y diga, o sea, ese va a ser el argumento que Dios va a usar para responder a tu caso como juez justo, porque este era un juez injusto, un juez que no amaba a nadie, que no tenía misericordia de nadie, un juez que de repente, bueno, por debajo de cuerda atendía los casos. Por eso era que esa viuda tenía toda la de perder, porque bueno, no tenía un hombre que le proveyera, que nada, no podía ir y sobornar al juez, y bueno, pero ella usó un arma. Él dijo, él no me va a responder, pero yo voy a insistir hasta que yo vea una respuesta en mi caso. Él no le va a quedar de otra que atenderme. Entonces, si ese buen injusto pudo obrar a favor de esta vida, cuánto más nuestro juez, que es Dios, que es nuestro Padre, que es justo en obrar a favor de nosotros, sus hijos. Amén, claro que sí. Y hay algo también muy interesante en cuanto a la oración contestada, ¿verdad? Decía nuestra hermana Alba Celeste que pasa, que le dieron consejo a esas personas que tal vez han pedido a Dios y no han recibido esa respuesta.
pero cuando nosotros recibimos una respuesta de parte de Dios, eso es como un credencial, algo que te acredita o que te hace saber, o a la luz pública hace saber de que tú tienes una relación verdadera con ese Padre Celestial. Porque como decía hace un rato también, para tener una respuesta de alguien o de algo, tenemos que ir a un lugar y tenemos que pedir. Entonces, la oración contestada es esa credencial de que hay una relación entre nosotros y nuestro Padre. La oración es precisamente eso que usted decía, que tiene que ir cargada de fe, porque la oración es esa llave que abre esos grandes depósitos de los cielos para que las bendiciones de Dios sean derramadas sobre nuestra vida. Esos depósitos de bendición, de abundancia, donde la pobreza se va, donde la escasez se va a través de la oración, y llega la abundancia a la vida de aquella persona que clama fervientemente, que clama con fe. Aparte de eso también, pastora, la oración es un alimento espiritual. Siempre colocamos de ejemplo un bebé recién nacido. Cuando nosotros no lo alimentamos, no le damos esa leche materna, no lo cuidamos, no lo atendemos, no estamos allí, ¿qué pasa con ese bebé? Ese bebé va a morir, ese bebé no va a poder resistir porque necesita un alimento. De igual manera, nosotros como hijos de Dios, toda persona necesita tener una comunicación, necesita tener una relación con Dios y necesita un alimento. Ese alimento que nosotros necesitamos es la oración. ¿Qué pasa con una persona cuando no está en esa constante comunicación con el Padre y no se está alimentando? ¿Qué es lo que pasa en la vida de esa persona? Bueno, sencillamente se lo lleva el río. Hay un dicho, ¿verdad? Bien, coloquial, que dice que camarón que se duerme, bueno, se lo lleva el río. Pues, o sea, lo que quiero decir con esto es que los embates de la vida, a la final, terminan ganando lugar y la batalla en la vida de esa persona, ¿verdad? Cuando nosotros no cuidamos esa relación con Dios, cuando nosotros no cuidamos nuestra vida espiritual a través de nuestra relación con Dios, Él es nuestra fuente. Tú pusiste un ejemplo bien interesante y es el que más encaja en esa pregunta, ¿verdad? Es el bebé. ¿Por qué un bebé necesita ser amamantado? ¿Por qué? Porque la leche materna aporta los nutrientes necesarios para la evolución de ese bebé. De hecho, se ve y se nota la diferencia entre un niño que nunca fue amamantado a un niño que sí fue amamantado. El amamantado se enferma menos, cuenta con una mejor salud, ¿verdad? Es menos vulnerable a los virus y a todas esas cosas. Y el niño que no es amamantado, que se alimentó, no es que no sea sano, puede ser un niño sano. Y tampoco estoy diciendo que no aporte los nutrientes, no haya recibido los nutrientes necesarios para ser un niño sano. Pero es un poco más vulnerable que aquel que sí fue alimentado con esa leche, esa primera leche, ¿verdad? Y en nuestro caso, la oración es esa fuente de provisión que nos nutre a nosotros. La oración, nuestra relación con Dios, nos aporta a nosotros los nutrientes espirituales para que nosotros nos mantengamos fortalecidos en el Señor. Nos mantengamos firmes, sólidos en el Señor, seamos como esa palmera, que por muy fuerte que sea la tormenta y por muy fuerte que seamos abatidos de un lado hacia el otro, ¿verdad? Esa tormenta va a pasar, pero nosotros nos vamos a permanecer firmes en el reino de Dios, vamos a permanecer firmes en nuestra fe con el Señor, vamos a permanecer firmes en nuestra convicción en las promesas de Dios para nuestra vida. ¿Por qué muchas personas no resisten? Mira, el Señor lo dice así: el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Esto es para valientes. Esto es para valientes. Ser cristiano es para valientes. Aquí el que sobrevive es el más encarado, el que más fuerte y más empeñado, el que más se agarra de Dios, es el que resiste, ¿verdad? Porque
el Señor dijo que vamos a enfrentar cosas difíciles en este mundo, que van a venir ríos, tormentas, vamos a ser pasados por el fuego. O sea, hay muchos fundamentos bíblicos donde el Señor nos dice que vamos a tener batallas en este mundo, que vamos a tener batallas, pero confía, porque Él ha vencido el mundo. Entonces, ¿cuál es la conexión? Que cuando tú vas a la presencia de Dios y llevas tu vida y tus situaciones y todo problema, y tú lo pones en las manos de Dios, tú tienes la firme convicción de que tú no vas a pelear solo esa batalla, sino que Dios la va a pelear contigo, y el que está contigo es más fuerte que el que está en el mundo, y que mientras se levanten 1000 y 10,000, más a ti no llegarán, porque el Señor te guarda, el Señor te brinda, Él va delante de ti como poderoso gigante, dándote la victoria en todo aquello que tú necesitas que Dios te dé la victoria. No es igual que tú pongas a Dios delante de ti y que pelee por ti, a que Dios vaya detrás de ti. No es igual. Porque cuando vienen las circunstancias difíciles y Dios va adelante, se va a encontrar con ese Dios. Pero cuando vienen las circunstancias difíciles y Dios está atrás, se van a encontrar contigo y vas a tener que pelear tú en tus propias fuerzas. Cuando tú vas a la presencia de Dios, Dios renueva tu fe, Dios renueva tus fuerzas, Dios te da vigor, Él es tu fuente. Jesús le dijo a la mujer samaritana así: si tú bebes de esta agua, no vas a tener sed jamás. Y cuando tú oras a Dios, tú estás bebiendo de la fuente inagotable que es Dios. Él te proporciona todo lo que tú necesitas. Lo que pasa es que nosotros necesitamos entendimiento y revelación de las cosas. Mira, la gente cuando tiene una necesidad en su casa y no tiene con qué comer, levanta las manos y dice: Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme sus riquezas en gloria. Y está bien, tú tienes fe en que Dios te va a proveer y va a suplir todas tus necesidades conforme tus riquezas en gloria. Pero cuando tú tienes una necesidad emocional, cuando tú tienes un problema en tu vida financiera, cuando tú tienes un problema con tu esposo, cuando tú tienes un problema con tu hijo, cuando tú tienes una situación de que alguien se está levantando contra ti, ¿qué pasó con este Dios que suple todas nuestras necesidades conforme sus riquezas en gloria? Entonces, Dios está dispuesto a suplir todas nuestras necesidades en todos los niveles de la vida: materiales, financieras, emocionales, espirituales, físicas, en todo. Pero ¿cuál es el lugar donde tú recibes la convicción de eso? En la presencia de Dios, orando al Señor. Ya se me olvidó cuál fue la pregunta que hiciste, pero eso es. Sí, pastora, es tan tremendo porque cuando nosotros pues estamos en esa mutua presencia del Señor, ¿verdad? Aún nuestro semblante es transformado, o sea, aún nuestro rostro refleja eso. Eso me hace llevar también a una historia que relata la Biblia, que es la historia donde Daniel fue llevado a otra ciudad, que era la ciudad de Babilonia, junto con Sadrach, Mesach y Abednego. Claro, en aquel entonces sus nombres fueron cambiados, pero ellos pues tenían una conexión mutua con el Señor a diario. ¿Y qué hicieron ellos para no contaminarse con aquellas cosas que podían afectar su vida espiritual? Ellos decidieron no comer de la comida del rey, porque eso podía contaminarlos. ¿Qué pasa? Que hoy en día también nosotros como cristianos también nos vemos afectados con ese tipo de alimentos. Pues claro, tal vez no alimentos físicos, pero sí con cosas espirituales que sí nos afectan, como por ejemplo la duda, personas, el temor, personas que tal vez vengan con una palabra negativa, como que, ay no, tú no vas a lograr eso. Ahorita el lema es amistades tóxicas. Entonces eso también tiene mucho que ver, ¿verdad? La amistad, tenemos que tener mucho cuidado con quién nosotros enlazamos una amistad, con quién nosotros, cuáles son esas amistades que nos dan beneficios, o sea, qué clase de alimento yo estoy recibiendo a diario, porque pues así como hay niños, como el ejemplo que pusimos hace un momento, bien alimentados, pues yo pienso que también dentro de la iglesia
hay personas cristianas pues que lamentablemente están siendo mal alimentadas, que tal vez están llenas de parásitos, tal vez tengan la cabeza así como los niños que están desnutridos. Entonces todo esto es a consecuencia de lo que nosotros hacemos a diario. Tenemos enemistades con nuestros hermanos, hablamos mal, criticamos a los pastores. Entonces yo creo que esas también son cosas que afectan nuestra respuesta rápida y nuestra evolución como personas cristianas. El ser desobedientes, el que si un pastor o un líder te dice, mira, tú tienes que hacer tal hora, tienes que estar en la iglesia. No, yo no voy ahí porque ¿qué se cree ella o qué se cree el que va a mandar sobre mí? Eso también tiene mucho que ver. Entonces, pues nosotros tenemos que apartarnos de esos alimentos que nos afectan, de esas amistades que también afectan nuestra vida espiritual, y sobre todo guardar nuestro corazón, porque la Biblia dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Por qué? Porque en el corazón es donde Dios pues deposita el tesoro de él. Amén. Eso es así. Y bueno, claro que usted respondió esa pregunta porque le había dicho que qué pasaba con esa persona, ¿verdad? Cuando no se alimentaba de la oración. Y bueno, claramente pudimos pues entender lo que usted decía. Y la oración, aparte de que nosotros la usamos para comunicarnos con Dios, aparte de que la usamos para llevar esas peticiones delante de Dios, eso es un privilegio, poder nosotros estar delante de la presencia de Dios, orar. Es un gusto, debe ser un placer para nosotros, debe ser algo que sea espontáneo, no debe ser una obligación. Entonces, no debería ser, pero de hecho lo es. Es obligatorio que nosotros como hijos de Dios vayamos a la presencia de Dios, clamemos a Dios, tengamos una relación con Dios y nos comuniquemos con Él. Porque, pues si no lo hacemos, lo que va a ocurrir es lo que usted explicaba hace un momento. Y lo que decía Alba Celeste, van a ser personas desnutridas, personas llenas de parásitos y no van a ver esa respuesta de parte de Dios. Entonces, nosotros como hijos de Dios y usted que nos está oyendo en esta tarde, tenemos ese deber, es un deber, ir a la presencia de Dios, clamar a Dios, tener esa relación con Dios y comunicarnos con ese Dios maravilloso. Pero ¿cómo hacemos o cómo podemos hacer nosotros para que una persona, pastora, que no está acostumbrada a orar y que se torna para esa persona algo como aburrido, como, ay, qué fastidio, otra vez tengo que orar, no me gusta ir los martes, los miércoles, los jueves, el día que sea la oración, el culto de oración en su casa, en su iglesia, porque, ay, me aburre, me da sueño, porque cuando empiezan a orar me siento en el asiento y me quedo dormido? ¿Cómo llevar a esas personas al terreno de la oración sin que sea para ellos una carga? ¿Cómo podemos hacer nosotros como líderes, como pastores, para llevar a ese rebaño a ese terreno de la oración que es tan necesario? Porque hemos estado hablando desde que iniciamos en el término personal o individual, pero si lo llevamos a un término general, ¿verdad? De donde hablamos que la iglesia necesita de Dios, que la iglesia necesita orar, que el pueblo de Dios necesita ese alimento espiritual que es la iglesia. Entonces se hace una carga, tal vez dijéramos algo pesada, llevar a la iglesia al terreno de la oración. ¿Cómo podemos hacer nosotros? ¿Qué estrategia podemos implementar para llevar a la iglesia o a una persona a ese terreno de la oración sin que él se sienta obligado, se sienta pues intimidado, se sienta, no sé qué término utilizar, pero que se sienta que no es lo de él, que diga, no, es que lo mío no es la oración, a mí me gusta cantar, a mí me gusta tocar la batería, no me gusta orar, pero necesitas hacerlo? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, fíjate, nosotros siempre te voy a responder de esta manera. Mi propia experiencia como cristiano, o sea, yo creo que no hay otra manera de responderlo, ¿verdad? Porque todos pasamos por allí, pasamos por allí. Cuando yo conocí al Señor,
ya hace unos cuantos añitos, hace como 18 años, el primer consejo que me dieron fue este: lee el libro de Juan y ten tiempos con Dios. Comienza tu vida de oración con el Señor. Imagínate, yo apenas estaba recién convertida. O sea, yo hasta los momentos lo que yo había aprendido era a rezar, no era a orar, ¿verdad? Entonces imagínate, ahora me dicen que no voy a rezar, sino que voy a orar. Para mí era lo mismo. Entonces, bueno, me dan esos dos consejos. Comienza a orar, a tener tiempos con Dios y a leer la Biblia. Ay, Dios mío. Bueno, yo llegué a mi casa ese día que recibí al Señor. Yo me sentía hiper extraña porque yo decía, bueno, y ahora, ¿cómo yo voy a hacer, no? ¿Cómo yo le digo? Tú sabes, esos argumentos, claro, ahora yo lo puedo explicar más sistemáticamente, científicamente, ¿verdad? Más claramente, pero en aquel momento, pero o sea, yo decía, ¿qué voy a hacer yo ahora con mis amigos? Todos esos argumentos que el enemigo comienza a traer a tu mente para que tú desistas de eso. ¿Qué voy a hacer yo con mis amigos? ¿Qué voy a hacer yo con mi vida ahora? 23 años, ahora sí, de noche a la mañana, soy cristiana evangélica. Ay, bueno, pero esa parte curiosa de comienza a orar. Entonces yo llegué a mi casa, me metí a mi cuarto y me senté en la cama, pero yo me sentía, mi mente estaba divagando en otras cosas. Yo recuerdo que mi mamá levantó la cortina del cuarto y me dice, ¿qué tiene? Y yo así como más ida que en ese, yo le decía, no, nada, tranquila. Pero yo me senté en la cama y era pensando eso, analizando eso. Ahora, ¿qué hago? Sí, o sea, ¿qué ¿Ahora hago? qué viene? ¿Ahora qué viene? Y ahora, y entonces, ¿sabes lo que yo hice? Lo recuerdo como que hubiese sido ayer. Yo me senté, cerré los ojos. Imagínate, yo no sabía, no tenía un estudio de cómo era orar, de cómo saber. Y yo siempre digo esto, que las oraciones que más agradan a Dios son las de un nuevo creyente. Porque cuando tú comienzas a caminar en el Señor y tú comienzas que sí, ahora te voy a dar los 7 pasos de la oración, ahora te voy a dar los 7 candados, las 7 llaves que abren la oración. O sea, ya entonces tú comienzas a orar tomando en cuenta esos 7 pasos, ¿verdad? O sea, ya ahora mi oración tiene que... Pero cuando tú eres nuevo creyente, no, tú no estás tomando en cuenta ningún paso, ninguna estrategia, ninguna. Tú sencillamente eres genuino con Dios. ¿Me entiendes? Lo que tú le estás diciendo a Dios, no importa si tú comenzaste alabando y después orando por ti, no, nada de eso, ¿verdad? Tú cumpliendo el ciclo de la hora de oración con Dios. Primero orar, alabar, después... No, tú ahí comenzaste por donde se te ocurrió, confesar, porque perdonar. es que tú no sabes, de repente comenzaste por el último punto y el primero, y bueno, hay un sancocho ahí. Como cuando un niño va a preescolar, que no sabe Sí, nada. o sea, que tú no sabes si está diciendo mamá o está diciendo papá, porque es que, ¿qué dijiste? Papá o mamá, ¿qué dijiste primero? Entonces, tú no sabes realmente lo que te está diciendo. Pero yo me senté en la cama y yo dije, bueno, yo así como una cosa así como que, yo ahorita me acuerdo, mira, y dije, ¿qué estaba pensando yo en ese momento? Yo cerré los ojos y le dije, bueno, Señor, a mí me dijeron que yo tenía que orar. Entonces, bueno, ayúdame, yo quiero conocerte más, que yo pueda entender lo que ahorita no entiendo. Pero a medida que yo fui diciéndole a Dios esas palabras tan sencillas y tan comunes y tan... 2 lágrimas comenzaron a correr por mi rostro, ¿verdad? Y claro, ahorita yo no sabía lo que estaba, en ese momento yo no sabía lo que estaba pasando, pero ahorita sí sé lo que estaba pasando. El Espíritu Santo de Dios estaba
ministrando mi vida, estaba haciendo algo dentro de mí. Quizás esa palabra, yo creo que esa ha sido la oración más corta que yo le hice a Dios, porque duró menos de 5 segundos, ¿verdad? Pero yo sentí eso. Y ya no pude pronunciar más palabras, porque realmente lo que yo estaba sintiendo dentro de mí era más fuerte que lo que yo estaba pronunciando, diciéndole a Dios. Entonces yo comencé desde allí a tomar en cuenta eso. Tienes que orar y tienes que leer la Biblia. Y yo comencé, y es lo que yo le digo a la gente hoy. Mira, yo comencé con Dios orando o hablando con Él, así como yo lo hacía, 5 minutos, porque realmente no tenía tampoco un repertorio de palabras como para yo saber qué decirle a Dios, qué no decirle a Dios, ¿verdad? Eso fue un arte que uno lo va descubriendo a medida que tú. Le digo siempre a la gente, usted quiere aprender a orar, porque la gente dice, es que yo no sé orar. Usted quiere aprender a orar, ore. Es como, usted quiere aprender a cocinar, cocine. Usted quiere aprender a maquillar, comience maquillándose. Ciertamente vas a comenzar siendo un desastre, pero vas a irte perfeccionando. Y la oración comienza de repente con nada, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, pero a medida que tú vayas avanzando con Dios, tú vas a ir desarrollando ese arte. Ahora, lo que me dijiste, que me da flojera, bueno, a todos nos da flojera. Yo tengo yo voy a cumplir 18 años con el Señor, o en el Señor, como se diga, con Él, ¿verdad? Pero, de momento que de verdad no quiero orar, que lo que quiero es dormir o acostarme, una de dos, seguir durmiendo o acostarme. Pero el hecho el punto es este, y creo que ese es el secreto. Después que tú conoces a Dios, ¿cómo tú haces para tú dejar de vivir sin eso? Uh-huh. Después que tú descubres a Dios, ¿cómo tú haces después para tú vivir sin esa persona en tu vida? ¿Cómo haces? Entonces, no es cuestión de que te dé flojera o que no te dé flojera. Es la revelación que tú tengas de Dios como tu Padre. Es la revelación que tú tengas en el arte de la oración. ¿Con quién? ¿A quién tú vas a buscar? ¿Con quién tú vas a hablar? Yo creo que todo depende de allí. Porque la gente ciertamente viene a la iglesia y sale de la iglesia. La gente viene, gente va, gente viene y gente va. Pero los que permanecen son aquellos que están comenzando a tener una revelación de quién es Dios como Padre. De quién es su Padre. De quién dependes tú. Todos queremos desistir en algún momento, pero ¿cómo tú haces después que tú haces, por lo menos mi caso, después de estar 23 años en el mundo, ahora conocer a Dios, ¿cómo yo hago para ahora estar en el mundo y obviar esa parte de que yo ahora sé quién es Dios, de que yo conozco a Dios? Entonces, ¿quiénes se van? Los que no tienen esa identidad, esa revelación en su vida. ¿Quiénes son los que sueltan? Los que no tienen esa revelación en su vida. Entonces todo parte de allí. Yo pienso que todo parte de allí. En que tú comiences a tener revelación de quién es Dios. Y Dios es tu Padre. Dios es el que te creó. Dios es tu amigo. Dios es tu Padre. Dios lo es todo. Entonces cuando tú tienes convicción de eso en tu vida, aunque tú tengas flojera, aunque tú estés muy molesto, aunque tú ese día no quieras hablar con Dios, aunque tú sabes que tú no puedes vivir sin eso. Y eso es lo que te hace permanecer en Dios, conocer al Señor, conocerlo, tener una revelación, identidad de quién es Él y de quién eres tú. O sea, las dos partes, quién es Dios en tu vida y qué necesitas tú de Dios. Pienso que todo parte de allí. Y Pablo, para responderte la parte de obligarte a orar, Pablo dice así: me castigo, golpeo mi cuerpo. Ahora, ese golpeo no es que yo te empuje. Ese golpeo no es que yo te meto un cocotazo. Ese golpeo no es que tú tropezaste con cualquier cosa, no. Ese golpeo en la Biblia, ese golpeo que Pablo hace referencia allí, es ese golpe que te noquea.
Es ese golpe que te rompe el tabique de la nariz. Es ese golpe que cuando tú lo das, tú te descoyunturas, te descoyuntas la mandíbula. O sea, no es cualquier golpe, tiene que ser un golpe duro, fuerte, o sea, que en tu mano vaya el peso de la fuerza de todo tu cuerpo. O sea, Pablo dice, yo me golpeo, porque mire, tu enemigo no es tu esposo, ni es tu suegra, ni es tu cuñado, ni es tu vecina, ni es tu hijo, ni es el pastor, se lo aseguro, el pastor no es tu enemigo, es su amigo, ni el líder o de tu célula o de tu casa de paz o ese líder en la iglesia, él no es tu enemigo. Todos nosotros tenemos un enemigo que cada vez que tú te levantas, como dice mi esposo, y vas al baño, lo miras en el espejo. Eres tú mismo. Tú mismo eres tu peor enemigo, tú mismo. Entonces tú tienes que batallar contigo mismo. Tienes que batallar con la flojera, con el desánimo, con los problemas. Tú tienes que batallar con todo lo que tú estás sintiendo. O sea, tú tienes que golpear tu cuerpo de tal manera que tú mismo te venzas. Es decir, ir a la presencia de Dios. Y aunque tú Primero, aunque no quieras, te obligas a ir a la presencia de Dios. Yo voy a orar. Segundo, aunque tú no sientas nada, te vas a obligar a sentir. Y hasta que tú no te quebrantes en la presencia de Dios, hasta que tú no sientas que algo está ocurriendo en tu vida, que Dios está obrando, que Dios está, puedes reír, puedes llorar, pero algo tiene que acontecer. Tú no puedes salir de ese lugar. Entonces, golpea tu cuerpo, golpéate hasta que tú sientas que realmente ese tiempo de oración con Dios es un tiempo de calidad. Amén. Glorioso, hermoso, hermosas palabras. Casi que estoy con las lágrimas en los ojos, verdaderamente que eso que decías, que Pablo dice, me golpeo a mí mismo, es eso que decías, que me obligo, aunque yo no quiera, me obligo. Y ciertamente, pues no es ese puñetazo que vas a sentir literalmente en tu cuerpo, pero no, sí en tu alma, en tu espíritu. Y no es, o sea, y recordar que es bien importante esto, recordar que tú eres espíritu, pero que también tienes carne. Y esa carne tiene que doblegarse. Tú tienes que doblegar tu carne, hacer no lo que ella le dé la gana. Ella tiene que doblegarse al deseo del espíritu. Pero, ¿cómo tú logras eso? Lo que esté más fuerte en tu vida es lo que va a prevalecer. Así si tu carne está más fuerte, va a prevalecer tu carne. Si tu espíritu está más fuerte, va a prevalecer tu espíritu. Eso, precisamente allí, a ese punto iba. Que cuando decimos obligar, es doblegar. O sea, mi carne no quiere. Yo quiero dormir. Yo quiero ver televisión. Pero yo tengo que doblegar esa carne. Porque lo que yo alimente más, precisamente, es lo que va a crecer más en mí. Si yo alimento más la carne, entonces ese enemigo que veo frente al espejo, cada día va a ser un gigante, que no va a entrar en ese espejo cuando entre al baño. Pero si yo alimento entonces el espíritu, eso tiene que disminuir. Y es allí también, pastora, pues el secreto de llevar a una persona a ese terreno de la oración. Enseñar a esa persona que ante todas las cosas, ¿verdad? Primero Dios, y que debe doblegar esa carne para que el espíritu pueda crecer y pueda dar esos frutos. Y bueno, ya nos quedan pocos minutos, pero quiero que hablemos un poco de acerca de que la oración también, aparte de que sea para nosotros comunicarnos a Dios, aparte de que sea para pedir a Dios cualquier anhelo de nuestro corazón, alguna necesidad, alguna situación, es un arma que el Señor nos ha entregado para hacer crecer precisamente el Evangelio de Cristo en la tierra, porque sin la oración el terreno del Evangelio pues no podría crecer, no podría avanzar y no podría seguir adelante. Entonces yo quiero que usted, con esas palabras que el Espíritu Santo sé que le va a dar, motive a la iglesia de Jesucristo, a ese pueblo que somos nosotros, a que cada día pues nos levantemos en oración por aquellos
que están necesitados de una palabra, por aquellos que están necesitados de una oración, de una mano amiga que los levante, que les dé una palabra que los restaure, y que la iglesia pueda levantarse en clamor. Obvio que juntamente con la oración debemos accionar para ir a llevar esa palabra, para ir a llevar ese evangelio hermoso y cumplir con eso que el Señor nos encomendó, que es llevar su palabra, que es predicar ese evangelio y esa salvación tan grande a esas personas que están allí afuera, detrás de las cámaras, que nos están viendo en este momento y que no conocen a ese Dios que usted y que nosotros conocemos y con el cual seguras estamos que no podemos vivir, que ya no podemos tener una vida fuera de Dios, porque no nos podemos acomodar a lo que fue nuestro pasado, a lo que fue nuestra vida pasada. Hoy nosotros no encajamos allí. Entonces vamos a darle un consejo a esa iglesia maravillosa y vamos a cerrar con una oración por esas personas que necesitan una palabra de Dios en su vida en este día. Bueno, la oración puede llegar a donde humanamente nosotros no podamos llegar. Amén. La oración puede hacer aquello que humanamente nosotros no podemos hacer. Y la oración no nada más puede llegar, no nada más puede hacer. La oración también puede concederte aquello que humanamente tú no puedes alcanzar tú solo en tus propias fuerzas. Entonces, la iglesia del Señor tiene que despertar. El mayor problema en la iglesia, en el pueblo de Dios en estos tiempos, es que la gente no quiere orar. La gente no quiere buscar a Dios. Tú le dices, tú convocas a una reunión de intercesión o de oración y te va menos del 5% de los feligreses de la iglesia. Entonces, porque más importante es el trabajo, la familia, el negocio, los bienes materiales y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, que este tiempo, ¿verdad? Que este tiempo que hemos tenido acá, intercambiando ideas y acerca de lo que es la oración, pueda darte a ti las estrategias y el entendimiento necesario para que tú te posiciones y te levantes en oración. Cada iglesia, cada pastor, líderes tienen que propiciar ese tiempo de oración. Nosotros en nuestra congregación tenemos oración todos los días a las 6 de la mañana. Y hay algo que nosotros le decimos a todos nuestros líderes. Le decimos así: cualquiera puede faltar, pero los líderes no pueden faltar. Cualquiera puede faltar, que no debería, pero los líderes no pueden faltar. Tú no puedes faltar. Si tú eres pastor, eres líder, tú tienes que estar allí conectado en oración, porque tu oración es lo que va a hacer que el pueblo de Dios, tu iglesia, se levante, despierte, se posicione. Mira, cuántas cosas el enemigo no se ha inventado para traer desánimo, para traer frialdad espiritual, para traer monotonía, para traer doble ánimo. Y nosotros no podemos condicionarnos a eso. Como iglesia, como pueblo de Dios, entendido de los tiempos que estamos viviendo, nosotros no podemos condicionarnos a eso. Nosotros tenemos que entender que la oración en este tiempo es el arma más poderosa. Si antes era poderosa e importante, ahora ha cobrado más poder y más importancia por los mismos tiempos en que estamos viviendo, por la misma situación espiritual que nosotros estamos viviendo. Nosotros tenemos que batallar. Efesios capítulo 6 dice que nuestra batalla no es contra carne ni sangre, que nuestra batalla es a nivel espiritual con espíritus inmundos, con gobernadores de las tinieblas, con potestades. Y la oración es lo que hace que el reino de los cielos se extienda, que el reino de los cielos se establezca. Por eso comencé diciéndote que la oración puede llegar a donde tú humanamente no puedes llegar. La oración es lo que hace que la gente despierte. La oración es lo que hace que los ojos de las personas se abran y comiencen a ver a Dios. La oración es lo que disipa que el reino de las tinieblas. La oración es lo que hace que las obras del enemigo caigan por tierra. Entonces, la oración es ese martillo
que constantemente está golpeando esa piedra para quebrantarla, está golpeando ese cincel para que abra camino, para que abra brecha. Y nosotros tenemos que ser como esa generación de Fares, esa generación que abrió brecha al evangelio, pero a través de la oración constante, ferviente, persistente. Pedid y se os dará, llama y se te contestará, clama, o sea, toca y se te abrirá. Es esa oración que Dios está esperando de nosotros, y este es un tiempo importante para nosotros tener entendimiento de eso. El reino de Dios se hace fuerte, pero solo los valientes lo arrebatan. Y el reino de los cielos viene a ser esta. Nosotros somos los representantes del reino de los cielos aquí en la tierra. Por lo tanto, la responsabilidad de establecer ese reino aquí en la tierra somos nosotros a través del arte tan poderoso que es la oración. Amén, así es, sabias palabras. Entonces, pastora, vamos a cerrar este tiempo en oración. Vamos a estar orando entonces por todas aquellas personas que necesitan de Dios. Amén. Que necesitan ese Dios maravilloso. Bueno, y quiero invitar también a las personas que nos están viendo, que están conectados con nosotros por este medio visual, también para que conjuntamente allí en su casa donde tú te encuentres, tú puedas orar, tú puedas levantar tus manos, tú puedas orar, y también tú le puedas creer a Dios por un milagro en tu vida. Si tú tienes fe, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y dice que para el que cree nada es imposible, y para el que cree verá la gloria de Dios. Amén. Entonces, con la convicción de esta palabra en tu corazón, que te unes en oración con nosotros y levantes allí tus manos y vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, queremos darte gracias por este tiempo. Queremos darte gracias por el arte, por traer a revelación el arte de la oración en nuestra vida. Un arma tan poderosa, Señor, que es capaz de vencer al enemigo más grande y más fuerte que se quiera anteponer delante de nosotros. Yo quiero en este momento y en esta hora bendecir a todas las personas, Señor, que están allí en casita, que están allí o en su negocio o en su trabajo, señores, donde quiera que estén, pero están pasando por situaciones difíciles, batallas a nivel emocional, batallas a niveles financieros, batallas a niveles materiales, batallas a niveles materiales, espirituales, Señor, en el nombre de Jesús, y creyendo lo que hemos dicho aquí, que la oración puede llegar a donde nosotros no podemos llegar, y puede hacer aquello que no podemos hacer, Señor, y puede conquistar aquello que humanamente quizás no podemos conquistar, en el nombre de Jesús, y dale victoria. Dale victoria. Oro por el pueblo de Dios que está allí quizás frío, que está tibio allí, que por mucho tiempo, Señor, ha descuidado su tiempo de oración contigo. Levanta al pueblo de Dios. Levanta a nuestros hermanos en Cristo. Levanta esos guerreros. Despierta, Señor, ese espíritu de intercesión. Pon espíritu de oración, Señor, en el pueblo de Dios, en cada iglesia, Señor, de este municipio Sifonte, que a través de la oración podamos establecer el reino de los cielos en esta tierra, Señor, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que la tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios, y que la oración sea la vía por donde el pueblo de Dios, los hijos de Dios, podemos manifestarnos en este tiempo, que podamos levantarnos con entendimiento de los tiempos que estamos viviendo, Señor, en el nombre de Jesús, y que entendamos que tenemos que ser soldados allí en pie de batalla, peleando por nuestra familia, orando por nuestros hijos, orando por nuestra área financiera, orando por todo propósito que esté alineado a la voluntad de Dios. Y quiero también aprovechar este tiempo para orar por toda persona que esté enferma, en el nombre de Jesús, que esté atravesando por quebrantos de salud, por quebrantos emocionales, en el nombre de Jesús. Padre, yo envío ahora una palabra de sanidad sobre sus vidas, sanidad en sus emociones, sanidad en sus cuerpos, sanidad en sus hogares, sanidad en su familia, sanidad en sus mentes. Declaro y profetizo ahora en el nombre de Jesús que todo cáncer, Señor, de colon se va ahora, Señor. Toda dificultad para respirar se va. Toda persona que esté enferma de COVID ahora recibe sanidad, el toque sanador del Espíritu Santo de Dios. Clamamos a la sangre de Cristo y declaramos, Señor, tu promesa y tu palabra que dice que por tus llagas nosotros somos curadas, que la paga de nuestra paz fue sobre ti, Dios, en el nombre de Jesús. Y por ese sacrificio hoy
podemos reclamar la promesa de sanidad sobre nuestra vida, sobre nuestra familia. Así que yo reprendo el espíritu de enfermedad, tenga el nombre que tenga. En el nombre de Jesús te declaro libre ahora. Revoco por la sangre de Cristo toda maldición generacional y ancestral sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tu familia. Y decreto, profetizo y establezco que a partir de hoy tú eres libre de toda maldición de enfermedad en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, y ya hemos llegado al final de este programa por el día de hoy. Programa Mujeres que Oran. Muchas gracias, Pastora Marianne de Acosta. Ella es la pastora de la comunidad cristiana Conquista. Allí está pastoreando junto a su esposo, el pastor Jesús Acosta, y llevando adelante pues ese rebaño que el Señor ha entregado en sus manos con mucho amor y con mucha sabiduría. Estuvimos en esta tarde pues acá compartiendo mi compañera Alba Celeste de Castillo y quienes habla Sonia de Castillo, con esta mujer llena del poder de Dios, que pues tuvo el gusto y tuvimos nosotros el placer de tener como compañía en esta tarde. Y la invitación es para la próxima semana, el día lunes nuevamente estaremos con todos ustedes a través de Visión Divina TV, Canal 12, por Picture y Cable Tumeremo, este programa Mujeres que Oran. Declaramos pues que la paz y la bendición de Dios reposa sobre su familia y sobre su hogar. Muchas bendiciones para todos ustedes. Visión Divina TV. La batalla espiritual. No es momento de llorar, ni el pasado recordar. Es tiempo de